Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el tema de los gases, donde hablaremos de características de los gases, un poco sobre la atmósfera, de la presión, la temperatura, el volumen, la masa, las relaciones que existen entre estos con relación a los gases y un resumen cuyo tiempo aparece en pantalla por si quieren ir directamente a lo principal de este video. Igualmente, en la descripción pueden encontrar los diferentes temas con sus tiempos respectivos. La atmósfera es esta envoltura de gases que rodea a todo nuestro planeta u a otro planeta. Los gases se encuentran en la gran inmensidad de la atmósfera en la cual todos nosotros habitamos, al igual que los animales, las plantas y todos los materiales que están en la Tierra. El gas es una de estas formas en que puede existir la materia, donde recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un espacio. La atmósfera tiene varias funciones y la más importante quizás para nosotros es que sostiene la vida, ya que gracias al oxígeno que está en la atmósfera nosotros podemos tener vida. También sirve como el receptor de diversos tipos de gases, como los que desechan las industrias, los cuales pueden provocar problemas de contaminación o incluso de lluvia ácida. La atmósfera tiene ozono, el cual sirve como un escudo contra la radiación del sol y nos protege. Y al igual, el hecho de que haya gases en nuestra atmósfera hace que el planeta no sea frío, sino que este sea caliente, donde pueda haber calor, y esto hace que la vida se lleve a cabo. La composición de la atmósfera se encuentra en los primeros 32 kilómetros si tomamos como inicio el nivel del mar, donde se encontraría el 99% de la atmósfera. ¿Y qué es lo que contiene nuestra atmósfera? Diversos gases, donde el nitrógeno sería el principal con un 78%, el oxígeno le seguiría con un 21% aproximadamente y después el argón con un 1%. También está la existencia de dióxido de carbono, el cual, si bien está en una menor cantidad, hace que el planeta se caliente más, lo que conocemos como el efecto invernadero y calentamiento global. Y hay más gases en nuestra atmósfera como el neón, el helio, el metano, el criptón, el xenón, el hidrógeno, varios óxidos de nitrógeno y, muy importante, que hay vapor de agua, ya que también el agua es vital para la vida y hay una gran cantidad de vapor de agua, pero sigue siendo en menor cantidad si la comparamos con el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Los gases los podemos ver como están hechos en átomos, donde los átomos los estaremos viendo como pequeñas esferas, donde si yo solamente tengo un átomo para un tipo de gas, diría que ese gas es monoatómico, porque tiene un solo átomo. Si tienen dos átomos, los cuales estuvieran unidos, diría que el gas es diatómico, y si tiene tres átomos unidos, diría que es triatómico. Los gases estarían, por ejemplo, a nuestro alrededor, moviéndose, colisionando unos con otros y ocupando el volumen en el que se encuentren, ya que los gases llenan cualquier contenedor porque no tienen una forma definida, entonces toman la forma del contenedor que los tenga. Se mezclan completamente, un gas con otro gas se va a mezclar por completo y veríamos que los gases están a distancias grandes unos de otros, es decir, los átomos de un gas están alejados de otro gas porque lo que reina es la repulsión que hay entre los átomos de los gases, y esto hace que los gases estén expandiendo constantemente. No tienen un volumen fijo, es decir, no tienen un volumen definido como se los había mencionado, y van a tener una alta comprensibilidad, lo que quiere decir que es muy fácil que un gas lo podemos reducir su volumen más y más y más, y el gas es de los estados de la materia el que más se puede reducir, el que más se puede comprimir. Si nosotros queremos describir por completo cómo se comporta un gas, necesitamos saber cuatro variables, cuatro características: su presión, su temperatura, su volumen y su masa, es decir, la cantidad del gas. La presión se define como fuerza por unidad de área, donde se puede representar con una letra P mayúscula. ¿A qué se refiere fuerza por unidad de área? Si nosotros tuviéramos un globo, como los que tenía Pennywise, veríamos que los gases
tienen masa y tienen movimiento, y esto es necesario ya que la fuerza requiere que exista masa y que haya una aceleración sobre esta masa. Entonces los gases, al tener masa y estar en movimiento, pueden aplicar una fuerza sobre una superficie, es decir, sobre un área. Entonces, si yo tengo átomos de algún gas que están dentro del globo, estos átomos estarían ejerciendo presión en las paredes elásticas del globo, lo que haría que el globo se mantenga inflado. Cuando nosotros vemos que un globo se desinfla es porque los átomos del gas están escapando, y al haber menos moléculas o menos átomos del gas que estén colisionando con las paredes del globo, este se irá desinflando. El gas entonces está ejerciendo fuerza sobre la superficie del globo por dentro, entonces ejerce una presión. Hay una manera de que nosotros podamos medir la presión atmosférica, y es si nosotros tuviéramos una cubeta donde podemos tener mercurio líquido, estaríamos viendo que los átomos de los gases estarían colisionando, estarían golpeando a la superficie de mercurio, es decir, están ejerciendo una presión sobre el mercurio, se está aplicando una fuerza sobre el mercurio. Entonces, si yo tuviera un tubo que previamente yo llené con mercurio y lo giro y lo pongo en esta tina de mercurio, observaría que la fuerza que está ejerciendo mis átomos estaría empujando al mercurio, de tal manera que esto hace que el tubo de mercurio se esté equilibrando, y lo que sostenga ahora al tubo sea la presión atmosférica, ya que tienen los gases haciendo fuerza sobre la superficie de mercurio. En la parte superior del tubo encontraría que hay un vacío, en esta parte no habría gas, y si yo midiera esto del nivel del mar, encontraría que la altura del mercurio dentro del tubo sería de 760 milímetros, y esto es igual a una atmósfera de presión, 766 milímetros. Como estoy usando mercurio, serían 760 milímetros de mercurio, mmHg, que sería igual a una atmósfera, y de esta manera puedo medir la presión de los gases de la atmósfera. Esto es un barómetro de mercurio, el cual Torricelli inventó en el año de 1643. Si yo tengo un aumento de presión, es decir, hay una mayor fuerza por unidad de área, lo que yo observaría es que la columna de mercurio adentro del tubo estaría subiendo, porque se ha aumentado la presión, hay más fuerza, entonces se empuja más el mercurio que está en el plato, y esto hace que la columna del mercurio adentro empuje hacia arriba. Y si yo ahora tuviera una presión menor a la del caso de la izquierda, lo que yo obtendría es que ahora se estaría bajando el mercurio de la columna. Si hay disminución de la presión, entonces la columna de mercurio dentro del tubo estaría bajando, lo cual me estaría indicando que la presión está disminuyendo. Otra forma es usando un manómetro con forma de U para medir la presión de un gas. Tendría igual un vacío dentro de mi recipiente, es decir, que no hay gas. Si U que es hay vacío, es que no hay gas dentro, el cual tendría una llave, y yo ya tendría previamente mercurio en la parte de la U de este dispositivo que se llama manómetro, donde yo mediría el nivel a donde está el mercurio. ¿Para qué tengo que medir el nivel? Para lo siguiente: si yo comienzo a dejar entrar un gas a mi manómetro, este se iría llenando poco a poco de algún gas, el cual ya sé que tiene átomos, que son estas esferas que están en las nubes. Entonces, este gas estaría golpeando eventualmente al mercurio, entonces lo que pasaría es que el mercurio se comenzaría a desplazar. Llegaría un punto, a un nivel donde dejaría de desplazarse el mercurio, y esto mediría entonces cuánta presión está ejerciendo el gas. Entonces mido con donde está la línea naranja esta altura que quedó cuando desplazó al mercurio, y la presión sería igual a esta distancia en milímetros. Por lo tanto, los barómetros y los manómetros nos permiten medir la presión. Entonces la presión, ya vimos, se define como fuerza dividido entre el área, o si solamente usamos letras, P es igual a F sobre A.
Existen distintas unidades de presión, milímetros de mercurio, torr, atmósferas, pascal, bar y si estamos en el sistema inglés, por ejemplo, libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Qué equivalencias existen entre estas unidades? Podríamos tener, sabemos que un torr es un milímetro de mercurio, que una atmósfera es igual a 101.325 pascales o es igual a 760 milímetros de mercurio. También podemos igualar una atmósfera a 1.01325 bar o a 14.6959 libras sobre pulgada al cuadrado. Por su parte, la temperatura es una medición objetiva de qué tan caliente puede estar algún objeto o qué tan frío está. Si somos un poco más estrictos y nos vamos a la parte de los átomos, estas partículas que hacen a nuestro gas, veríamos que es el promedio de la energía cinética, es decir, de la energía en movimiento que tienen nuestras partículas, nuestros átomos, en una sustancia, en un objeto o en algún cuerpo. Aquí veríamos que existen varias formas de medir la temperatura. Tenemos por ejemplo grados centígrados, grados Fahrenheit, Kelvin, grados Rankine o grados Raoult. Cada uno de estos tomó ciertos valores para desarrollar sus escalas, donde nosotros vemos que un grado es esta unidad de incremento. Cada grado es una unidad de incremento y lo podríamos ver como cada división de la escala de temperatura que nosotros estemos observando. Entonces estas escalas de temperatura, para hacerlas se necesitó hacer una metodología, es decir, una serie de pasos para que se pudiera calibrar la medición de la temperatura. Veríamos que se pueden usar parámetros estables y convenientes como sería la temperatura de congelación del agua o la temperatura de ebullición del agua. Por su parte, para el caso del Kelvin se usaron principios termodinámicos, en específico el cero absoluto, que sería la temperatura a la cual cesaría todo movimiento en un átomo, y al no haber una temperatura más baja, para la escala Kelvin se utilizó el cero para esta temperatura. Por su parte veríamos que cada escala tiene sus divisiones particulares, a veces se dividieron entre 100, a veces entre 80 o en algún otro número dependiendo quién haya desarrollado la escala de temperatura. Si nosotros vemos por ejemplo el cero absoluto en la escala de Kelvin, como dije, veríamos un 0, en la escala Rankine también tendríamos 0 grados Rankine, pero para los grados Raoult tendríamos menos de 218.52 grados Raoult. En Fahrenheit serían menos 459.67 grados Fahrenheit y para Celsius tendríamos menos 273.15. Cuando hablamos de la congelación del agua veríamos que para la escala Celsius se usó la temperatura de la congelación del agua para hacer el valor de 0, mientras que en Fahrenheit es 32, en Kelvin tendría un valor de 273.15, para Rankine 491.67 y para la escala de Raoult también tendría un valor de 0. Después, si nosotros quisiéramos comparar por ejemplo la temperatura de un cuarto a 21 grados centígrados, veríamos que en Fahrenheit son 69.8, en Kelvin 294.15, en Rankine 529.47 y en Raoult 16.8. La temperatura de nuestro cuerpo, que debe estar alrededor de 37 grados centígrados, en Fahrenheit es 98.6, en Kelvin 310.15, en Rankine 558.27 y en Raoult 29.6. Y para la ebullición del agua en grados centígrados 100 grados, para Fahrenheit 212 grados Fahrenheit, en Kelvin son 373.15, en Rankine 671.67 y en Raoult tendría 80 grados Raoult. Si se dan cuenta, en la escala Raoult dividió de 0 en 80 partes, del 0 al 80 si tomamos desde la congelación del agua a la ebullición en Celsius, esto va del 0 al 100. Por su parte están unidas o están ligadas como se hicieron la Fahrenheit y la Rankine, donde la Rankine sería una combinación de Kelvin pero con las divisiones de Fahrenheit. Nosotros veríamos que para convertir entre unidades y otras existen diversas fórmulas que están apareciendo en pantalla, donde estoy utilizando los grados centígrados como base y después todas sus conversiones para Fahrenheit, Kelvin, Rankine y Raoult. Nosotros veríamos que si hay incrementos de temperatura midiendo en estos termómetros, ya que los instrumentos para medir la temperatura se llaman termómetros, vería que
el líquido que está dentro, que generalmente es mercurio, sería el que está subiendo si hay un aumento de temperatura, donde veríamos que los átomos del gas estarían moviéndose más rápido. Mientras que si hay descenso de temperatura, el líquido dentro de nuestros termómetros bajaría y lo que pasaría es que los átomos de nuestro gas estarían moviéndose cada vez más lento y más lento mientras más baja sea la temperatura. Por su parte, el volumen es el espacio que va a ocupar un cuerpo. Si nosotros tuviéramos unos 18 mililitros de agua líquida en algún tubo, en algún contenedor, y yo pasara toda esta agua a la fase gaseosa, es decir, a que sea un gas, lo que yo observaría es que el volumen ahora que está ocupando estos 18 mililitros de agua es muchísimo más grande que en su estado líquido. Para que se den una idea, el volumen de estos 18 mililitros de agua sería igual a 22.4 litros si yo tuviera una atmósfera de presión, lo cual sería igual a 0.0224 metros cúbicos. Esto debería de, si yo hiciera una caja que tuviera este volumen, tendría que tener por lado un cubo 28.2 centímetros. Existen varias unidades de volumen: metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros, onza para los líquidos y un galón. Y estas equivalencias entre las distintas unidades encontraremos que un metro cúbico es igual a 1000 litros, un litro es igual a 1000 mililitros, un mililitro es igual a un centímetro cúbico, una onza para líquidos son 29.57 mililitros y un galón sería igual a 3.785 litros. La onza y el galón están en el sistema inglés de unidades de medición. Entonces, en general, nosotros encontraríamos que los gases ocupan volúmenes muchos más grandes. Entonces, estos gases llenan el volumen de un contenedor, ya que estos se van expandiendo, es decir, que ocupan un espacio en 3 dimensiones, como puede ser algún contenedor con la forma de un cubo o una esfera o alguna pirámide, ya que, como mencioné anteriormente, los gases tienen la capacidad de irse expandiendo. Por su parte, la masa es la cantidad de materia que va a tener un objeto. En química, generalmente lo que se usa mayormente es una unidad conocida como mol, y esta mide masa de las sustancias. ¿Pero qué es un mol? Bueno, un mol es la cantidad de cualquier cosa, literalmente, mientras tenga el mismo número de partículas que 12 gramos de carbono 12. ¿Y cuánto es este número de partículas? Este número de partículas es el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, mientras algo tenga 6.0 por 10 a la 23, sería un mol. Un mol, por ejemplo, de personas sería 6.02 por 10 a la 23 personas. Si fueran granos de arena, serían 6.02 por 10 a la 23 granos, un mol. Entonces, si yo tuviera un mol de carbono 12, donde vería 12 gramos, y ahora yo tuviera un gas, el cual tendría un mol, tendría 6.02 por 10 a la 23 partículas de gas. Entonces, mientras algo tenga 6.02 por 10 a la 23 partículas, tendríamos un mol de alguna sustancia o de algún objeto. Los moles nos ayudan sobre todo para cosas muy pequeñas, para objetos muy pequeños como lo serían los átomos o las moléculas, y nos ayuda a convertir estos átomos a gramos, ya que los gramos son más fáciles de medir. Los moles van a variar mucho en cada sustancia, y para que nosotros los podamos calcular necesitamos usar las masas atómicas, es decir, la masa de cada átomo de una sustancia en particular, y estas masas atómicas las pueden encontrar en la tabla periódica de los elementos. También nosotros podríamos tener unidades de masa para un gas como kilogramos, gramos, libras u onzas. Si lo tuviéramos, por ejemplo, en un tanque, y quitando el peso del tanque tendríamos el peso del gas que está adentro. Algunas equivalencias entre unidades de la masa: un kilogramo, 1000 gramos, un gramo, 1000 miligramos. Una libra en el sistema inglés serían 453.59 gramos. Una onza serían 28.35 gramos y una libra sería igual a 16 onzas. Existen relaciones entre la presión, el volumen, la temperatura y o la masa de los gases, y estas relaciones se le conoce como las leyes de los gases, y principalmente encontraríamos que hay 4 leyes: la ley de Boyle, la ley de Guy-Lussac,
la ley de Charles y la ley de Avogadro. En la ley de Boyle se relaciona la presión y el volumen, en la ley de Charles relacionamos el volumen y la temperatura, en la ley de Guy-Lussac se relacionan la presión y la temperatura, y para la de Avogadro el volumen y la masa. Todas estas leyes están en el marco de los gases ideales. Cuando hablamos de un gas ideal, decimos que estos se comportan como partículas que se mueven aleatoriamente, pero que tienen muy poca interacción entre sí o nula interacción entre sí, y de esta manera podemos modelarlos con estas 4 leyes. A manera de resumen, hemos visto nuestros gases que están hechos de átomos que estamos representando en esferas en pantalla, donde podríamos tener una sola esfera, o hay gases que son donde hay 2 esferas o más unidas. Los gases vimos que tienen tanto masa como volumen, por lo tanto tienen materia, y que el estado gaseoso es un estado de materia, es decir, una forma en que existe la materia. Los gases podemos comprimirlos con facilidad, es decir, podemos reducir su volumen con sencillez. Los gases tienden a expandirse y veríamos que los átomos de los gases están alejados entre sí. Los gases no tienen ni volumen ni forma definida, por lo que siempre están tomando la forma del contenedor que estén llenando. En los gases veríamos que entre los átomos son mayores las fuerzas de repulsión que de atracción, y por eso los gases están alejados entre sí. Vimos que para describir a un gas necesitaríamos presión, temperatura, volumen y masa para poder describirlo por completo, donde vimos que la presión es fuerza por unidad de área, la temperatura nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un objeto o un gas, el volumen es el espacio que ocupa un objeto, y la masa va a ser la cantidad de materia que tengamos de un objeto, de un cuerpo, de un gas. Y vimos que las relaciones entre presión, temperatura, volumen y masa son las leyes de los gases, donde consideramos que estos gases son ideales, es decir, que no van a estar interaccionando entre sí. Donde encontramos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Guy-Lussac y la ley de Avogadro. En la de Boyle se relaciona presión y volumen, en la de Charles volumen y temperatura, en la de Guy-Lussac presión y temperatura, y para la de Avogadro se relaciona el volumen y su masa. Esto ha sido todo para el tema de los gases, y dejo algunos videos más para que sigan explorando el canal. Si tienen dudas o preguntas pueden dejarlo en la caja de comentarios o sugerir algún tema si desean que lo desarrolle. Además, se estarán haciendo los videos específicamente para las leyes de Charles, de Boyle, de Guy-Lussac y de Avogadro. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.